Bueno, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en el coloquio central de danza en el marco de los cursos de historias y teorías de la danza de la licenciatura en danza de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Carolina Posada, hago parte del grupo de docentes que coordinamos estos cursos de historias y teorías de la danza en el que regularmente nos encontramos para conversar sobre personas del campo de la danza en Colombia y en el mundo, para hacer intercambios de experiencias, de procesos de investigación y sobre todo temas que tengan que ver con nuestras preguntas en el presente, que pues nos van a conectar con nuestro pasado y también con nuestro futuro. Por eso, para el día de hoy, la razón de nuestro encuentro, el tema son los derechos de autor en las obras coreográficas. Vamos a estar acompañados y guiados por el maestro Ferney Guzmán Ramírez, gestor cultural, bailarín, coreógrafo, con una larga experiencia y una trayectoria que les voy a mencionar como formador de danza del departamento del Tolima, con experiencia de más de 32 años, desarrollando actividades de enseñanza en los municipios de Alvarado, Cajamarca, Guamo, Mariquita, Prado, Santa Isabel y Chaparral, en los cuales ha estado vinculado desde hace también 20 años, iniciando la labor del programa ROSIN del Ministerio de Cultura, por el cual también le permitió desarrollar actividades danzarias en el municipio de Ortega y Honda. Como intérprete ha hecho parte del grupo de danzas de la Universidad del Tolima y posteriormente lo fue en danzas folclóricas de Armero, destacándose como bailarín y posteriormente fue subdirector encargado de los montajes de la agrupación. En el campo de la investigación ha hecho parte de colectivos investigativos artísticos, destacándose en la investigación de la danza de los arcos, en ritmo marcha del municipio de Ambalema, en el municipio de Chaparral, basado en el imaginario colectivo, la creación de la sombrerona y el hombre sin cabeza, al igual que la recopilación de la danza Los Chulos. Ha hecho parte de procesos también de formación en programas departamentales y nacionales, tales como la Red de Organizaciones Culturales de la Infancia, ROSIN, del Ministerio de Cultura 2004. Metodología para la enseñanza de la lúdica tradicional de Dirección Departamental de la Cultura del Tolima, 2004, integrante en Folklore y tallerista nacional en Garzón Huila, 2006. Formación, ha hecho parte del programa Talleres de Formación Dancística, formación a formadores, Astol Danza, de la Dirección Departamental de Cultura 2008. También hizo parte del programa de formación municipal Carrusel de Simifarte, Astol Danza, Secretaría de Cultura Municipal de Ibagué 2009, e integrante del programa Danza Viva desde el año 2014 y en el año 2017 y 2018 hace parte de los asesores a nivel nacional, realizando acompañamiento a las escuelas Danza Viva en los municipios de Huila, Cauca y Caquetá. Igualmente ha sido integrante del Consejo Departamental de Danza del Tolima desde 2016 y presidente de la Asociación de Danza de Tolima, ASODATOL. Como experiencia significativa, ha hecho parte de la gestión, organización y divulgación como coordinador o director de festivales tales como fue coordinador artístico del Festival Folclórico Colombiano 2003-2004. Fue también asesor cultural del Festival Departamental de Danza Inés Rojas Luna, Guamo, Tolima, entre 1998 y 2000, director general del Festival Sur Colombianidad Chaparral Tolima, 2006 a 2010. También participó en el Festival Nacional de Danza Cumpleaños de Chaparral 2015-2022, asesor del programa Danza Viva del Ministerio de Cultura para los departamentos de Tolima, Cauca, Caquetá y Huila entre los años 2016 y 2019. En los últimos años, su trayectoria artística ha estado frente a la Escuela Municipal de Danza del municipio de Chaparral, en donde se logró ser el ganador del Encuentro Departamental de Danza 2017 de la Gobernación del Tolima en San Antonio, Tolima. También ganador del Encuentro Departamental de Danza 2019, Gobernación del Tolima en San Chaparral, Tolima, y ganador del primer puesto categoría comparsas del Reinado Departamental del Folclor 2019, Gobernación del Tolima.
Igualmente, ha integrado diferentes comités de selección y jurados a nivel departamental y nacional. También ha dirigido diferentes colectivos artísticos y ha sido ganador de distintos concursos, tanto nacionales como departamentales. Desde el año 2024 se ha venido desempeñando como gestor de proyectos de la editora musical History Records, cuyas obligaciones, entre otras, son las de hacer registros de las obras de los artistas en relación con los derechos morales y patrimoniales en la industria musical. Sobre todo, pues además de toda esta larga trayectoria y sobre todo por esta reciente experiencia, es que el maestro Ferney, podríamos decirlo, es una de las personas en Colombia que más ha estudiado sobre estos derechos y sobre las rutas para salvaguardarlos, protegerlos y no incurrir también en afectaciones de derechos a otros compañeros de la danza. Maestro Ferney, pues es un gusto tenerle con nosotros, pues una oportunidad increíble porque es un tema pues que se está pulsando en la actualidad y de la cual necesitamos aprender también bastante. Así que muy bienvenido a este encuentro y bueno, somos todo escucha. Maestra, muy buenas tardes para usted y para todos a quienes nos acompañan. Ya me dio pena ajena cuando uno habla de las cosas que hace y realmente lo que soy es, dijo mi hija cuando tenía 3 años y 8 meses, quiero ser bailadera como tú. Y eso es lo que soy en la vida y siempre lo digo, soy un bailador. Y uno aprende o va haciendo cositas ahí. Y la vida me dio la oportunidad de trasladarme ahora para Bogotá, como su merced lo contaba, desde el 2014, desde el 2024, pues, desarrollando un trabajo en esta editora musical que me llevó a comprometerme con los derechos de autor, y cómo lo fui escalando para llevarlo y conocer y reconocer las oportunidades y las falencias que tenemos como bailarines, como coreógrafos, como autores, como directores, como intérpretes en la danza frente a los derechos de autor. Así que me he venido interesando en el tema, lo hemos venido promulgando, hemos venido trabajando con algunos compañeros porque consideramos que es, ayer escribí algo, que la danza no solo se baila, la danza también se piensa y muchas veces nosotros no pensamos que hay cosas inherentes a la danza que por nuestras obligaciones, en el departamento del Tolima, que es donde he tenido la experticia, sucede. El coreógrafo y los directores somos, los autores, somos los coreógrafos, somos los arreglistas, somos los vestuaristas, algunos de ellos los maquilladores y los peinadores, cosas que yo no aprendí, no soy capaz de hacer una carita feliz, mucho menos de maquillar a una chica, pero hacemos todos esos roles y tal vez el último que pensamos es sobre los derechos. En una charla anterior, hace algunos minutos, hablábamos del tema, cómo he venido aprendiendo al tema de los derechos de autor, pero igualmente cómo he sido infractor de los derechos de autor por desconocimiento. Y muchas veces desconocemos la norma y eso me parece a mí que deberíamos también tratarlo en algún momento. Ahí tengo unas conclusiones para compartirles y espero que a partir de esta charla podamos tener y ampliar unas convocatorias. Me encanta tener estas oportunidades porque me obliga a seguir preparándome, a seguir estudiando para evaluar y reevaluar cosas que nosotros tenemos. Inicialmente quisiera, maestra, si usted me permite hacer una pregunta, o no sé si la quiere hacer usted, frente a los participantes. Adelante. Bueno, en el entendido que todos están vinculados a los procesos de la licenciatura en danza de la universidad, ¿han sido ustedes o consideran que alguna vez han sido infractores de derechos de autor o a ustedes les ha sucedido que han sentido vulnerados sus derechos? No sé si alguien considere. Hola, Hola, buenas tardes. yo no sé si tanto en los derechos de autor como en la forma coreográfica, sino como en lo musical, como cuando uno va a trabajar con la música de alguien más, muchas veces no se sabe cómo seguir la ruta para que pues luego puedas presentarlo y pues que no tengas, ¿cómo se dice eso? Como que te repruebe Psycho y así, ¿no? Pues no sé En cómo este decirlo. caso, ¿tú te consideras que podrías en algún momento haber sido infractora? Sí, haber sido infractor porque uno utiliza pues como la música como
si fuera un bien común, pues como un bien de todos, pero bueno, sí, sabemos que hay cosas que aunque vengan pues como de la tradición, pues de tradición, hay algunas que están inscritas a ciertos, sí, artistas. Pues, puede ser por Muchas ese lado. gracias, muchas gracias. Muy interesante tu postura y trataremos de resolverla en esta charla. ¿Alguien más? Aló, maestro. Ferney no más, tranquilo, no se preocupe. Bueno, mi nombre es Carlos Alberto González. Yo soy consejero de Cultura en la ciudad de Itagüí y por parte del grupo mandaron la invitación y me llamó mucho la atención esa parte de los derechos de autor porque inclusive está programado como segunda actividad para capacitar a los consejeros de cultura en toda esa parte de derechos de autor, propiedad intelectual, derechos conexos, bueno, en fin, me llamó mucho la atención, pero sobre todo, qué interesante lo suyo en la parte de la coreografía. Sí, realmente es un tema que se debe tratar y se debe profundizar al máximo. ¿Por qué? Porque muchos de inclusive de toda esa mm, parte creativa, de esa parte estética, eh, sobre todo la vieja guardia, llamémoslo así, muy desprotegidos, maestro, en toda esa parte. Y yo creo que la danza es un gran poder tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, yo creo que bienvenido el tema y todo lo que usted nos va a decir en este tiempo que vamos a estar conectados con usted. Mil Mire, pues, gracias. no es sino que su merced me diga cuándo me voy para Itagüí y los acompañamos. No, mire, qué interesante que desde diferentes espacios y desde diferentes territorios nos interesemos porque es una cosa en común que tal vez no le hemos puesto cuidado. Espero poder desarrollar la idea y despejar inquietudes. ¿Alguien más? Bueno. Eh, Me extraña que los países tan tímidos, pero al final yo sé que nos vamos a soltar. Maestra, regálame por favor la primera imagen. La maestra nos va a ir ayudando con las imágenes porque fue posible que lo hiciéramos desde acá, pero bueno. Esta es una primera imagen que les comparto sobre la propiedad intelectual. Muchas veces hablamos nosotros de derecho de autor y a nivel internacional se habla de PI, propiedad intelectual. Aquí hay 8 tips o importantes mensajes que nos relacionan. El derecho de autor ampara obras, no ideas, es la primera. Entonces, en ese sentido, yo me imagino el Festival de la Chancleta, porque ya lo escuché que en una charla que tuve en Neiva. No, es que maestro, yo hice el festival de tal cosa. Y resulta que yo cuando salí de la alcaldía retomó esa idea y, me dijo, usted me contestó inmediatamente, eso no fue una obra, sino una idea. Entonces, eso no tiene derecho de protección, a excepción de que usted lo registre y lo haga a través de otra cosita que se llama, y ahorita lo vamos a ver, en el sistema de propiedad intelectual en Colombia. Eso viene sucediendo, es muy normal y ahorita también lo veremos en el tema de los festivales. En un comentario que hacíamos, quiero agradecer, maestra, públicamente al maestro Juan Camilo Maldonado, que fue quien nos hizo el acercamiento para poder compartir estos saberes con quien ya lo he hecho en 2 ocasiones este año y él ha escuchado este tema y parece que lo considera importante relevancia para compartir con ustedes. Allí mencionábamos, por ejemplo, que la gente escribía un proyecto y no pasaba en una convocatoria X o Y y después lo veía desarrollado en otro espacio, en otro momento, en otra convocatoria. Entonces ellos decían que cómo protegerlo y pues infortunadamente esto si no está relacionado con el sistema de propiedad intelectual no se puede registrar a través de derechos de autor. El derecho de autor se obtiene con el simple acto de crear una obra. Es decir, yo creo la obra o tarareo la obra tal y la puedo desarrollar. Cuando uno la registra, lo que es protegerlo desde la manera legal, pero se supone que por el solo hecho de crearla ya eres un autor y debería estar protegido. Las creaciones colectivas, en derecho de autor, pertenecen a personas naturales que participan en la creación. No se puede registrar una obra a nombre de una entidad.
no se puede registrar el nombre, la obra a nombre de una persona jurídica, salvo dos excepciones, y ahorita las vamos a ver. Es decir, la obra es una obra del intelecto humano, y en algún momento van a observar ustedes cuáles son los condicionales para poder ser sujeto de derecho. El ser los derechos de las obras deben especificar formal y detalladamente los fines y usos y aplicaciones que autorizan. Yo tengo mi obra y yo quiero que la Universidad del Tolima tenga una obra que se llama Advocación a la Virgen del Carmen, y tal vez el grupo de danzas de la Universidad de Antioquia considera que para la fiesta del Carmen la va a presentar. Entonces yo doy un uso o una licencia y eso debe estar específico. ¿Para qué? En qué momento? ¿Y cómo? ¿Cuándo? Y eso es una sesión de derecho, que es del derecho de alguna manera patrimonial, así no se vaya a retribuir de manera económica. Solo se pueden ceder los derechos patrimoniales, los derechos, y ahí ya nos adelantamos un poquito. El tema de los derechos, cuando hablamos de derechos, hay los derechos de autor, pero los derechos conexos. Y los derechos de autor tienen dos características. El derecho de autor está con el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral es el que tiene el autor y es irrenunciable, es decir, la obra siempre será de esa persona que la hizo. Y el derecho patrimonial, ese sí se puede ceder o negociar. Ahorita veremos ejemplos específicos en la música donde donde se pueden gestionar, licenciar, o inclusive pues ellos hacen una transacción económica para que ellos puedan ceder esos derechos patrimoniales. No es lo mismo ser dueño de una obra que tener el derecho de autor sobre ella. Eso nos aclara específicamente lo que acabo de decir. Yo puedo ser el autor, pero el derecho yo se lo puedo ceder, el derecho patrimonial se lo puedo para que otra persona lo gestione, y eso se hace en una cosa que se llama las sociedades de gestión colectiva. Si va a utilizar material de otros, debe pedir autorización y o mencionar fuentes y autores. La primera persona que intervino tiene una claridad al respecto que muchas veces ahí es donde nosotros nos convertimos en infractores, porque tal vez desconocemos que esa música o que esa coreografía tiene un autor, y tal vez nosotros la hacemos y le hacemos una modificación y eso, hacemos una obra derivada desconociendo que de pronto tiene una autoría y probablemente esté registrada y probablemente sea sujeta de derechos patrimoniales, y ahí entraríamos entonces a ser infractores ya en la parte económica. Y por último, el derecho de autor rige en labores creativas con cierta originalidad, no técnicas, es decir, y ahorita lo vamos a ver en el tema coreográfico. Yo no puedo decir que yo hice el bambuco tal y se debe bailar así o así, así, porque yo lo definí. Yo soy el autor de la coreografía, más no es la técnica. En el derecho de autor se habla el registro, se da el registro de la obra, del contenido, más no del fondo. Y lo vamos a mirar cuando tengamos que hacer el estudio de las diferentes obras coreográficas, cómo se van a poder de alguna manera registrar. Entonces, esto como era como unos 8 pequeños tips sobre la propiedad intelectual. Siempre me gusta iniciar con el tema desde la legislación cultural, maestra, por favor. El marco legal de lo que nosotros estamos trabajando. La legislación en Colombia, pues entonces determina, y a nivel internacional se determina cómo se desarrolla el trabajo de los derechos de autor en las artes en Colombia. Aquí dice que los derechos de autor hacen parte de un sistema de propiedad intelectual en Colombia y es producto del intelecto humano. Por eso hay legislación, ya a nivel internacional se viene trabajando, porque ustedes van a encontrar obras, por ejemplo, desarrolladas por la IA, y nosotros no tenemos legislación al respecto. Entonces, aquí básicamente la legislación dice que son obras del intelecto humano. Que para poder desarrollar eso hay que utilizar un prompt y hay que desarrollar algunas cosas. Entonces, acabamos de tener en la Feria del Libro dos charlas muy interesantes sobre propiedad intelectual con relación a la IA, y se planteaba que, pues, que el desarrollo del software de la IA tuvo que haber hecho alimentarlo a través de imágenes, de fotografías, de una cantidad de información, y tal vez el que sería sujeto sería el programador del software y no ni siquiera nosotros, teniendo en cuenta que han tenido relación, porque yo quiero una obra, voy a decir alguna bobada, quiero una obra
basada en la Mona Lisa con características de la mujer paisa. Entonces habrá una nueva cosa, pero está planteado desde una imagen y no se podría decir que es una obra derivada porque no hay los elementos que desarrolla el intelecto humano para poderlo hacer. Siguiente, por favor. En ese sentido, entonces, en Colombia nosotros tenemos un sistema que denominamos el sistema de propiedad intelectual. Tiene la propiedad industrial, son signos distintivos, el chulito de Nike, el no sé qué, o la frase, o el eslogan, ¿cómo es el de Coca-Cola? La chispa de vivir. Entonces eso es susceptible de que sea registrado a través de la sociedad de la SIC, las patentes, los circuitos, todos esos diseños industriales, la Superintendencia de Industria y Comercio, ese es el que le permite a usted entonces tener un derecho sobre ese. El sistema habla de los derechos de obtentor de variedades vegetales. A mí que me gustan tanto los frijoles como a ustedes. Entonces, si alguien determinara que, por ejemplo, el uso de tal variedad de frijol tiene unas importantes condiciones, ayer yo sufro de diabetes y ayer vi que el frijol es uno de los alimentos importantes para el tema de la diabetes y si se pudiera desarrollar y tener claro que en tal forma, de tal variedad, entonces se llama un derecho obtentor en variedades vegetales y eso lo registra la IC. Si en derechos de autor desconocemos, en derechos de obtención de variedades vegetales es mucho más incipiente la legislación. Siguiente, por favor. El tercero, en el sistema de propiedad intelectual, son los derechos de autor y los derechos conexos. Se encargan de proteger todas las obras literarias, artísticas, que comprenden de las creaciones del espíritu científico, literario y artístico. Entonces, todo lo que ustedes desarrollen y lo que se pueda considerar una de las formas de expresión artística es sujeto de derecho de autor y conexos. Entonces, ahí ya es una cosa que nos va ampliando. En el tema de los derechos de autor, les decía que entonces hablamos de derechos inicialmente que denominamos los derechos morales, que son irrenunciables, y los derechos patrimoniales. Y pongo el primer ejemplo. La canción de el fallecido Omar Geles, Los Caminos de la Vida. Él tiene un derecho sobre eso. Es la persona hasta su muerte y después sus sucesores, es el maestro que más cobra en la Sociedad de Autores y Compositores en Saico. A él trimestralmente, hasta el año pasado, le estaban gestionando 800 millones de pesos trimestrales, ¿sí? Y todo parece indicar que debido a la desaparición del maestro, subió mucho más ese tema de esos derechos patrimoniales. Y el tercer punto, esos derechos son irrenunciables y los derechos patrimoniales van hasta 80 años después de su muerte. Es decir, cuando el autor muere, no mueren sus derechos, sino son sujetos de una sucesión y hasta 80 años más ellos pueden obtener ese beneficio patrimonial. A los 80 años se termina, en la legislación colombiana se lo determina y pasa a ser una obra que se llama obra de dominio público y podrá ser explotado por cualquier persona. Entonces el ejemplo es que el maestro, no sé si escucharon alguna vez la versión de Vicentico, que es a mí una de las que más me gusta, un argentino, y hace Los Caminos de la Vida en una cumbia villera más o menos. Y lo que allí determinan es que el señor tuvo la licencia para poder hacer esa obra. Es decir, el derecho patrimonial sigue siendo del maestro, y él tuvo una licencia para hacer un derecho patrimonial, el derecho moral del maestro, y el derecho patrimonial en algún momento lo pudo hacer este maestro. ¿Por qué? Porque él lo que registró fue su obra y este nuevo intérprete hizo un fonograma nuevo y eso es determinado también como una obra artística. Al final miraremos cuáles son las cosas que son sujetas para poder registrar porque tenemos muchas cosas. Siguiente, por favor. Entonces, en el marco legal tenemos la Constitución Política, que es la que nos determina, y el artículo 35 dice que es la propiedad intelectual y es artística como propiedad transferible por el tiempo de la vida. Es decir, inicialmente ellos determinaban que eso era una obra de una persona hasta el momento que muere. Cuando ya se empieza a legislar, la Ley 32 sobre derechos de autor específica, es muy específica y habla cómo por ejemplo, puede ser de alguna manera, esa es la forma cuando se habla de los derechos morales y los derechos patrimoniales en el marco de la Ley 23 de 1982, que es la ley marco para los derechos de autor. Después hay una Ley 44
que modifique y reglamenta algunas cosas, por ejemplo, en el tema de las sociedades de gestión colectiva. Sociedad de gestión colectiva en Colombia, la más conocida es SAICO, para los autores, y Asimpro para los intérpretes, que se van realizando algunas cosas bien importantes, y quiero hacerles una, una, una intervención aquí bien importante. A nivel internacional, siguiente por favor, maestra. A nivel internacional, entonces, se ha venido trabajando con los convenios y las suscripciones de diferentes organismos. A nivel internacional tenemos la Decisión Andina de 1993, que la suscribe Colombia, y nos dice que es sujeto de ser susceptible de un derecho. Entonces, allí nos dicen que deben tener algunas características, por ejemplo, que son bien importantes, y deben tener el carácter de ser literario o artístico, deben gozar de originalidad, es una cosa bien importante para tenerlo en cuenta. Y debe ser susceptible de divulgada o reproducida por cualquier medio. Entonces, generalmente ellos deben tener esa característica. No es una obra que yo la tengo para mí, ¿sí? O por eso cuando se hace una obra se expone, o se puede una obra pictórica o escultórica, debe tener esa susceptibilidad de ser en algún momento, que tenga la posibilidad de ser expuesta o conocida por algún medio de reproducción. El decreto del 2002, que es el que recoge el Tratado de la OMPI, la organización de la OMPI, a la vez de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y habla sobre todos los derechos de autor. Es importante. Y por último, el que faculta a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es un organismo adscrito al Ministerio se me va el término, el que antes se llamaba gobierno, el Ministerio del Interior, está sujeto entonces a las instrucciones del ministerio, y es un órgano adscrito a él. Siguiente, por favor, maestra. En el marco legal nosotros tenemos en cuenta entonces que la ley 1522 identifica quiénes son los autores y quiénes son los artistas. También determina, por ejemplo, sobre los derechos morales. Autores y artistas. ¿Será que un autor es un artista? Un artista para ser un autor. En la coreografía nosotros tenemos esos roles: el intérprete, el artista, el director, el coreógrafo o el autor. Hablábamos que tal vez nosotros somos todas esas o solo uno, el autor de la obra o el coreógrafo, o el que hace nosotros decimos en el Tolima, coreografía de la señorita Inés Rojas Luna, arreglos coreográficos Ferney Guzmán, porque tal vez lo que le hice fue una modificación a la obra. Soy infractor porque no tuve tal vez el permiso de la señorita Inés Rojas Luna. Ah, bueno, no es que la señorita Inés Rojas Luna, sus obras son en este momento de dominio público. Ah, bueno, entonces lo puedo hacer porque ya son de dominio público, o son del folclore, y ahorita vamos a ver un temita bien importante, sobre todo los que hacemos folclore. Y aquí es importante identificar esos roles, para saber si somos sujetos de esos derechos, y de una vez hablaríamos de los conexos, porque los conexos hablan de los artistas o intérpretes, y a la vez de los productores. En la ley del 23 de 1982, esa de 2018, modifica sobre las disposiciones de los derechos conexos. Y yo quiero leer un momentico, si tengo aquí, relativamente a los derechos morales, dice que son irrenunciables, que tienen que conservar la obra inédita y anónima, son sujetos para modificarla o para retirarla de circulación. ¿A qué me refiero cuando uno va a ejercer sus derechos? Cuando ejercemos los derechos tanto morales como patrimoniales, nosotros, los autores, tenemos la potestad de permitir que la obra sea reproducida o no. Entonces es por eso que nosotros necesitamos, a través de un documento legal, una licencia o un permiso para lo que no puedan hacer. Yo les soy sincero, conozco a muy pocas personas entre esas dos de Antioquia que han podido de alguna manera ser retribuidos económicamente, es decir, patrimonialmente, por sus obras. Un maestro en una academia, en un ballet, en una compañía, es contratado para dirigirla. En el marco de su trabajo, crea 4 obras en 5 años. Una de ellas se llama El Pajecito,
creó la obra, la montaron, la trabajaron, la mostraron, se pudo producir por un buen tiempo. El maestro se va para otra ciudad, para otro país, a producir en otra compañía. Entonces, pero esa obra, esa compañía, la primera, sigue usufructando esa obra, es decir, la sigue presentando. ¿De quiénes son los derechos ahí? Yo pregunto, yo respondo. Entonces, resulta que ahí hablamos de un derecho moral. Ese maestro sigue teniendo el derecho moral. No tiene su derecho patrimonial porque no surgió un documento que dijera lo contrario. Es decir, a él le pagaron para ser el director y por el solo hecho, así no lo diga su contrato, esa obra es de su patrono o de su contratante, sería en este caso, y es el dueño de la obra, porque lo hizo en el ejercicio de una labor, de una obra, de una contratación. Igualmente, cuando los empleados públicos desarrollan las obras artísticas, son de esa entidad a la cual está adscrita como funcionario público. Pero yo soy el funcionario público de la Universidad del Tolima. Me contratan como celador. Entonces mi función como celador es resguardar el tema de la vigilancia. Pero resulta que yo soy muy juicioso y me gusta y vengo del Guamo, entonces aprendí a hacer artesanía. Ah, no, no porque eso no, lo hice no en el marco de mi contratación laboral, sino como un desarrollo artístico personal. Eso para tenerlo en cuenta porque han habido, tengo dos ejemplos de infracciones para poderles decir de manera continua. La siguiente maestra, por favor. Esta es la ley marco que yo les decía sobre los derechos de autor. Y no quiero que de pronto nos vayamos a poner a leernos todo sobre la ley, pero es importante este artículo segundo, que es el que nos habla de todo lo que puede ser, que es posible de ser registrado y habla exclusivamente de composiciones, mire como dice, forma de expresión artística que sea de destinación tales como libros, folletos, conferencias, alocuciones, sermones, las obras dramáticas o dramato-musicales, las obras coreográficas, las pantomimas, las composiciones musicales, la letra, con o sin letra, obras cinematográficas, obras expresadas por procedimiento análogo cinematográfico, es decir, todo lo que sea posible de una expresión artística es sujeto de derecho. Y ahorita nos vamos a dar cuenta cuáles son las categorías y cómo, si alcanzamos, mirar cómo se registran. Siguiente, maestra, por favor. Este es el artículo que modificó y cambió la de 1993, cambia este artículo y dice que se debe poner que la obra debe tener un título gratuito o oneroso bajo condiciones lícitas que se de libre criterio y se les dicte. Es decir, la obra puede ser libre u honorosa. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para poder hacerlo. Puede ser con fines de lucro o sin él, ¿sí? Porque ahorita veremos, por ejemplo, en el tema del folclore, qué sucede. Porque muchas veces, ya alguien lo manifestó, las obras antiguamente los maestros no tenían ni el interés de que tuviéramos un derecho patrimonial. Vuelvo y repito, en alguna ocasión los coreógrafos vamos a tener la retribución patrimonial que nos merecemos. Yo creo que no. No como lo están haciendo los músicos o como lo hacen los músicos. Entonces, lo primero, y ya me adelanté a la primera conclusión, deberíamos crear una sociedad de gestión colectiva que propenda por nuestros derechos tanto morales como patrimoniales, ya como primera reflexión. Se deben ejercer prerrogativas, por eso la ley defiende su derecho moral, como lo estipula en el capítulo segundo. Es decir, lo que les decía, aquí es donde legisló y dijo que los autores deberían tener derechos sobre sus obras hasta 80 años después de su muerte. Siguiente, por favor. El derecho moral es el autor el que tiene sobre la obra, es un derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable. Yo no puedo decir, yo creé la danza de la pata sola, pero no quiero que me vuelvan a identificar con la danza de la pata sola. Ese derecho es irrenunciable. Antes de la ley de 23 de 1982 se hablaba de, y ustedes recuerden, yo alcanzo a recordar que en mi casa se ponían discos de 45 y de 33 y por allá decía el libro, el DRA, Derechos Reservados del Autor, porque los autores en ese momento también se podían
reservar sus derechos y aún lo pueden hacer y cuando se hace en la plataforma, entonces lo que se hace es bajo un seudónimo para poder, no un anónimo, sino un seudónimo para poder registrar las obras, porque sí es necesario. El derecho patrimonial del autor se causa desde el momento en que la obra se produce y es susceptible de estimación económica y cualquiera que sea su finalidad se divulgue por cualquier forma o modo de expresión, está claro. Y aquí un nuevo anexo, el derecho conexo. Los artistas, bailarines en nuestro caso músicos, esto en nuestro caso intérpretes, o ejecutantes o sus representantes tienen el derecho a autorizar o prohibir la fijación de la reproducción. Aquí hay un gallo. Entonces, yo tengo un grupo de danza y alguno de esos muchachos que lo tuve que retirar del grupo porque infringió las normas, entonces me va a prohibir que la obra que él bailó sea ejecutada. No, aquí hay que tener en cuenta que hay unos documentos y eso es importante. Ninguno de nosotros lo hacemos, me culpa, ninguno de nosotros lo hacemos, que cuando tenemos a nuestros intérpretes deberíamos tener un documento legal donde ellos permiten el uso de esa obra que interpretada porque se ha fijado tal vez por un video o se ha fijado tal vez a través de una transmisión. Entonces teníamos unos festivales virtuales y nosotros poníamos a nuestros muchachos a bailar ahí y si alguno de ellos quisiera, me puede demandar por ser infractor, porque nosotros dentro de lo que hacemos tenemos mucha informalidad en la danza y ustedes saben que es así, no solo, sobre todo en la danza tradicional, de pronto en otros lenguajes de la danza puede ser un poco más formal. En los que yo conozco desde la danza tradicional somos muy informales, infortunadamente. Siguiente maestra, por favor. Pues, discúlpeme, si surge en algún momento alguna inquietud o alguna pregunta, de una vez párenme el chorro porque a mí se me va olvidando. Esta la vamos a ver más adelante también, de los derechos morales y los derechos patrimoniales. ¿Cómo se regulan? Maestro, Sí, maestro, señor. perdón. Sí, señor. Es, Escúchalo, doctor. esa parte del espectáculo, Vale. yo creo que Colombia se debe meter un poquito más en el music hall. Y a nivel de Antioquia y sobre todo Medellín, el Aburrá Sur va a tener Arena Primavera. Y Arena Primavera viene con el mismo poder de Arena Movistar. Claro que eso es pues privado, pero viene para fortalecer el espectáculo. Maestro, esa parte, por ejemplo, de los grandes espectáculos de los teatros de la Quinta Avenida de Nueva York, eh, ¿realmente se van a poder replicar en Colombia o aplica todo esto que usted nos está dando en esta hora de capacitación? Maestro, tercera conclusión. Estamos colgados en legislación en marco de derechos de autor. Estamos muy colgados porque si ustedes se dan cuenta, de 1982 a 2025 ha pasado mucha agua debajo del puente y han sucedido muchas cosas desde la misma legislación cultural. Entonces nosotros tendríamos que empezar a incidir para que nuestros legisladores le pongan cuidado al tema de la legislación cultural porque es que ahí tenemos falencias. Ahí entonces, ¿qué pasa con el intérprete? Vuelvo y repito, entonces el intérprete, nosotros le estamos vulnerando los derechos. No, es que yo tengo un contrato para tal y tal cosa. Ah, bueno, el contrato dice que esa obra que él va a mostrar se puede grabar. Ustedes se acuerdan que, y todavía eso sí lo hacemos, cuando hacemos un documental, cuando hacemos una entrevista, utilizamos una vaina, un documento para la utilización de imagen. ¿Sí? Y eso es muy similar. Lo que pasa es que nosotros en el tema de la danza, vuelvo y repito, somos informales, pero deberíamos tener esa documentación al día, donde el intérprete como intérprete de una compañía, ya sea porque lo autoriza a través de una transacción económica o no, porque creo que a muy pocos bailarines reciben una remuneración, por ejemplo, en la danza tradicional. Eh, en otro tipo de lenguajes y formatos tal vez sí. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, maestro, porque deberíamos tener una mejor legislación al respecto. En el tema de estos derechos, que son los morales, ustedes se dan cuenta que son intransferibles, sin embargables y irrenunciables. En cambio, los patrimoniales son transferibles, son embargables y son renunciables. El autor X o Y que tiene una sociedad de gestión colectiva, que por ejemplo tenga una demanda de alimentos y eso trasciende
pueden llegar a ser embargados sus recursos. Conozco dos casos en Sociedad de Autores y Compositores, pero no viene el caso de nombrarlos. Siguiente, por favor. Eh, Aquí ¿qué sucede con las obras? Y la ley así lo determina. Pertenecen al dominio público. Las obras cuyo periodo de protección esté agotado. ¿Cuándo se agota? Cuando culminan los 80 años de la muerte de esa persona. Las obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos. En el Tolima, por ejemplo, no sabemos quién es el autor de la obra de los chulos en la cual yo intervení en la recopilación. No hay un informante, la señora Lucila Barón de Guzmán, una docente de un colegio de Chaparral que falleció y nos dio la información para nosotros hacer la recopilación y lo hicimos con una antropóloga, Marfa Convariza, pero se desconoce cuál es el autor, no sabemos si hubo un autor. Voy a hacer una referencia a un maestro de acá de Bogotá. La danza folclórica es todo un invento. César Monroy. Inés Rojas Luna no encontró el sanjuanero tolimense el contrabandista bailado por los campesinos del norte y sur del Tolima. Lo que encontró es que en el norte bailaban la caña, perdón, en el sur del Tolima bailaban la caña y el rajaleña de esta forma, y en el norte del bambuco vimos una simbiosis e hizo una coreografía. Diferente a lo que sucede, por ejemplo, con el trabajo tan importante que vienen haciendo cosecheros. Es que fueron allá y vieron bailar la redoba o vieron bailar las vueltas y de esa manera tal vez ellos tienen el referente de cómo lo bailaban y no sé si tengan un autor de esa coreografía. Entonces en el tema de los hechos folclóricos, la mayoría de esas tradiciones y autores son desconocidos. Las obras cuyos autores ya han renunciado a sus derechos. Recuerden, los patrimoniales no pueden renunciar a los morales. Y las obras extranjeras que no gocen de protección en la República. Eh, entonces hablamos de danza internacional. Mucho cuidado con eso porque entonces ahora hay sociedades de gestión colectiva nacionales, pero hay sociedades de gestión colectiva internacional a las cuales se afilian las otras sociedades y es importante tenerlo en cuenta. Y en la última parte, el arte indígena en todas sus manifestaciones, inclusive danzas, canto, artesanías, dibujos, escultura y pertenecen al patrimonio cultural. ¿Esas son o no son sujetos de derecho? La pregunta. ¿O son de dominio público? A lo último, ¿será que les escucho la voz, cierto, maestra? El huipil se llama una prenda de vestir mexicana, huipil, y resulta que algunos diseñadores mexicanos empezaron a hacer el huipil ya no de manera artesanal, sino a través de grabados y pintados, me imagino que procesos textiles, y empezaron a venderlos en casas de moda a nivel internacional. Entonces era más como un chalcito, como un chaliz, como una cosa, y eso le tocó legislar a México al respecto porque estaban utilizando esas obras de dominio público sin el permiso y el consentimiento. Entonces, a nivel nacional dice que no lo podemos hacer, a nivel internacional hay una legislación que también está acogida desde la OMP. Siguiente, maestra, creo que ya terminamos con eso, el tema del marco legal. Y Por, maestro, también señor, yo creo que también cabe el ejemplo del sombrero volteado que querían hacerlo a nivel de producción de retail por la parte de los chinos sí. y aquí se protegió ese símbolo patrio. Creo que estoy en lo correcto, maestro, ¿verdad? Ahí había una situación muy especial de la gente de Tuchín pudo trabajarlo. Yo les voy a contar algo. En el departamento del Tolima tenemos el sombrero de Pindo, que infortunadamente no se está haciendo ya de manera muy regular, porque el pindo que está saliendo se lo están llevando para la costa a hacer los sombreros de caña flecha, de ese producto vegetativo. Entonces aquí alguien quiso y de alguna manera empezar a mirar si de pronto en China no lo hacían. Y eso es una aberración. Discúlpenme si esa no es la palabra, pero para mí sería una aberración sobre esos temas. Pero recuerden ustedes que hace no más de 3 o 4 años estaban hablando de la bebida tradicional del Pacífico, del biche,
y de esas, y que alguien quiso o pretendían empezar a industrializarlo y utilizando ese tipo de bebidas, cuando eso es una bebida tradicional, es una bebida ancestral y tiene otras características que podía servirnos como símil frente a la legislación, porque no creo que sea susceptible que alguien vaya y lo registre, en este caso con la sociedad de industria y comercio como un producto, sabiendo que es desarrollado de manera artesanal. En esta ley, pues miren lo que nos dice, qué es sujeto de registro, cómo se hace, cuál es la oficina de registro que lo hace, los libros, todo lo que nosotros debemos hacer, las producciones artísticas, todo acto de enajenación, asociaciones enunciadas en el capítulo, esas son las sociedades de gestión colectiva. Siguiente, maestra, por favor. Voy a tocarla, repito, porque me preocupa que no alcancemos. Siguiente, si es tan amable. Y aquí está la decisión andina donde habla de los criterios de protección. Maestra, es posible, yo no sé, si compartimos posteriormente, no sé si ustedes lo hacen, estas presentaciones para que lo tengan. Inclusive yo tengo el desarrollo de las leyes completas en unos PDFs para que se puedan ser compartidos y sean objeto de estudio de algunos de ustedes, si hay Claro que alguno. sí, muchísimas gracias. Bueno, esto es y no está sujeto de derecho de autor porque está hecho en un marco que es el marco educativo y ahorita lo miremos. Maestra, por favor, la siguiente presentación es la que no, ya culminemos ahí, por favor, gracias, muy amable. Hablemos de los derechos, ya sí, propiamente es en el marco legal, que me parece importante tenerlo como referencia. Ya, esto lo vamos a ver muy fácil y muy rápido porque ya la legislación no lo permitió de alguna manera tomar y tocar. Entonces, la protección legal de la danza como obra artística es importante frente a los derechos de autor en obras coreográficas. Entonces, permítame, yo tengo aquí mi chiva que es susceptible de registrar el órgano competente en Colombia, es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como les decía, que a la vez hace parte o está adscrita al Ministerio del Interior. Entonces allí se pueden registrar obras literarias inéditas, obras literarias editadas, obras musicales, obras audiovisuales, obras fonográficas, software, actos y contratos y obras artísticas. Entonces, infortunadamente, yo lo digo de esa manera, no sé si ustedes estén de acuerdo, la coreografía está inmersa en obras coreográficas, perdón, en obras artísticas. O sea, estamos en una bolsa grandísima, porque entonces obras artísticas, si tengo la oportunidad ahorita de compartirles, les mostraré la cantidad de obras artísticas y cada uno tiene pues, no somos, con lo más que nos acercamos desde lo teatral a obras pantomímicas y ese tipo de cosas, pero las obras danzarias deberían ser, mm, es mi posición, las obras coreográficas danzarias deberían estar en un espacecito por ahí aparte para poderlo tener en cuenta. Siguiente, maestra, por favor. Bueno, quiero decirles que en tema de software, actos y contratos, lo tengo completamente desconocido, no, tendrá que ser objeto de estudio. Entonces, el marco legal, como les decía y lo ampliamos en la presentación anterior, tenemos el convenio de Berna, la ley de propiedad intelectual, ley 23 de 1982, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI. Tengo un documento que también me gustaría compartirles, tanto la decisión como el documento de la OMPI que habla de los festivales de danza a nivel internacional y la legislación que haya sobre derechos morales y patrimoniales según la ley. Recuerden que hay una ley, pero hay unos decretos reglamentarios y hay unas leyes que modifican algunos artículos. Creo que son 14, entonces no los quise tomar porque cambian o modifican algún artículo específicamente y no todos. Siguiente, por favor. ¿Qué es una obra coreográfica? Aquí encontramos una definición de carácter internacional. Es una obra que tiene una secuencia original de movimientos organizados con intención artística que puede representarse escénicamente. No sé si esa sea una definición acertada para todos. Una obra coreográfica es una secuencia original de movimientos organizada con intención artística que se puede representar escénicamente. Debe tener, para ser sujeto a esa obra, una originalidad. En este caso hablábamos de algunas cosas, pero
cuando vayamos a ver, maestra no, me comentó, no sé si esté la persona, que se ganó un estímulo y utilizó una obra. Entonces aquí nosotros hablamos de obras derivadas, ¿sí? Pero tiene en cuenta una originalidad. No tampoco es una cosa inventada y una cosa que se me ocurrió descabellada. La fijación, o sea que tiene que ser, puede ser grabada o puede ser documentada, puede ser registrada, notación o anotación, ustedes que son muy juiciosos en ese tema, para poder hacer como el registro, inclusive en el cual aquí hay una forma y nos dicen cómo podemos hacerlo de manera muy fácil para que todos lo puedan subir. Y tiene que tener un autor identificable, necesariamente tiene que tener un autor identificable. Es decir, es Pepito, es Fulanito, es este, cualquiera de ellos, debe estar plenamente identificado, que inclusive, ahorita lo van a ver ustedes, puede ser una obra, eso sucede mucho con el tema de los colectivos, entonces puede ser una obra que se hace de creación colectiva. Siguiente, maestra, por favor, es decir, puede tener más de un autor. ¿Qué protege el derecho de autor? Protege la estructura coreográfica. Cualquiera de ustedes puede hacer la obra que quiera. Y la Dirección Nacional de Derechos de Autor, quien es el que otorga el registro como obra, no podrá decir que esa obra está bien hecha o mal hecha. No es competencia de ellos. Entonces, por eso hablamos que hablan de la forma y no del fondo. Es decir, no podrán decir, es que las vueltas, así como dijo Carlos Alberto, es que se tienen que bailar. Es que las vueltas, así como dijo Diego, porque allá no hay coreógrafos, allá, perdón, no hay músicos, no hay curadores de arte, no hay productores audiovisuales para decir que eso está bien o está mal hecho desde el tema estético. Entonces, por eso hablan de la forma. Entonces, no, es que mi coreografía dice que salí así, salen de puntillas, bailan en las orejas, después pasan a bailar en las pestañas. Eso es lo que ellos no van a determinar si eso está bien hecho o mal hecho, sino su forma y su estructura coreográfica, sus movimientos y combinaciones únicos. Es decir, para tal cosa hacen tal movimiento o tal combinación que identifica tal obra. No se protegen técnicas generales, es decir, no va a proteger el bambuco, la caña, el rajaleña, ni ese tipo de cosas, sino las manifestaciones como tal. Ah, que con tal técnica yo desarrollé la coreografía tal o cual que quería, ¿no? Que desde la danza popular de pronto entonces, ustedes que son tan buenos en Antioquia con el tema del tango, entonces ustedes van a escribir tango, la verdadera historia. Entonces ahí no le van a proteger la milonga, el taquito militar, estas cosas, sino le van a proteger la obra como tal. Y los movimientos comunes, es decir, ¿qué son movimientos comunes? Pues que para desarrollar el mismo tango yo tengo que eso, tal postura, de esta forma, estoy entrelazado así, estoy en tal posición. Esos movimientos comunes, eso no es susceptible de ser sujeto de derecho. Siguiente, por favor. Los derechos patrimoniales, como le decíamos, es más de la vida de autor más los 80 años, y los derechos morales son perpetuos e inalienables e irrenunciables. Eso no se puede renunciar, no es negociable. O sea, no se los puedo ceder. Venga, yo ya hice lanza a la patasola y ya dijeron durante 20 años, yo tengo una, que me empecé a estudiar precisamente porque alguien estaba infringiendo mi derecho sin conocer, y hablaban de la obra de La Bruja y el Cazador, y en un festival en el municipio de Fresno dijeron que era de ellos. Pues a mí no, yo no busco enriquecerme, no creo que vaya a suceder, pero sí me importa que ese derecho moral se reconozca, además por mi hoja de vida, que reconozcan que ese trabajo de investigación, esa creación de ese imaginario colectivo es de esta persona, en compañía de Margarita Cardoso, mi compañera, y es una obra en colaboración. Siguiente, maestra, por favor. ¿Quién es el autor? El autor es él o la coreógrafa de la obra. Ese es el autor, ¿sí? Muchas veces yo puedo hacer la obra y no me interesa necesariamente que mi grupo o tal la baile, entonces la cedo, ¿sí?
Entonces, vuelvo y repito, en muchas veces nosotros somos los autores, los coreógrafos, y a veces hasta la bailamos, somos intérpretes. Entonces, tenemos que tener muy cuidado con los roles. Puede existir coautorías, hay aportes significativos de varias personas, y es cuando hablamos de una obra colectiva. Siguiente, por favor. ¿Cómo registrar una obra? No siempre es obligatorio, pero sí es recomendable. Es decir, si ustedes quieren que les respeten los derechos o para cualquier tema legal, debe estar registrado. Pero si ustedes le infringen, yo por ejemplo, yo no pudiera pelear o establecer algo contra Libardo Lozano Mora, porque al momento de él hacer esa ejecución de la danza que les comento, yo no la tenía registrada. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer valer mis derechos si no tengo el documento público donde me están validando que yo soy el autor, donde yo soy el sujeto del derecho? Tengo el registro de eso. Entonces, como no lo tengo, pues no valdría la pena ponerme a pelear. Entonces sí es recomendable para todos esos temas legales. ¿Cómo se hace? A través de una grabación de un video, a través de una notación coreográfica, y es importante una descripción escrita. Cuando miremos el tema, cómo hacerlo. En la Oficina Nacional de Derechos de Autor o en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ahí nos indican cómo debemos hacer el registro de la obra. Siguiente, maestro, por favor. Uso de obras ajenas. Se requiere permiso del autor o el titular de los derechos. Es importante. Carlos Nieto, un primo mío, hizo una producción audiovisual desde el Faro que se llama El Silencio. Y está basado en un cuento de un señor ibaguereño y le compró los derechos. Afortunadamente, Carlos hizo un contrato y le dijo para qué eran. ¿Eh? Oh, sorpresa, cuando el señor, estamos hablando hace 16 años, de 17 años, yo fui productor en esa etapa de la producción ejecutiva. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de que eso se llevara al cine y presentaran ese pequeño corto de 8 minutos antes de las películas nacionales, el tipo dijo, no, esta gente se embilletó. Y entonces empezó y demandó a Carlos Nieto por ese tema. Y él había vendido la obra en 3 millones de pesos, el argumento de ese cuento, 3 millones de pesos, y le estaba cobrando 30 millones. Afortunadamente había un contrato donde decía para qué era la sesión de derecho. Y la sesión de derecho decía que era para desarrollar una obra audiovisual que fuera, que permitiera ser expuesta o el término fue reproducida a nivel nacional o a nivel internacional en eventos públicos, privados o en festivales. Y con eso la Dirección Nacional bueno, cuando la Dirección Nacional de Derechos de Autor nos ayudó y nos indicó cómo se debería proceder frente a eso. Hay diferentes tipos de licencias, entonces esas licencias, esos permisos, cuando se hace en el ámbito educativo, entonces no es infractor porque se está haciendo, pero hay que solicitar el permiso. Una licencia comercial, es decir, lo que acabo de decir, cuando usted firmó y los derechos es para poder explotarlo. Hay una sesión de derechos, esa sesión de derechos, las licencias son por un tiempo y los derechos los contratos están determinados por tiempo también. Es decir, yo conozco yo tengo en mi poder, porque ese fue uno de los casos de estudio con los que trabajé el año anterior, el maestro, uy, se me olvida, el de Alfredo Gutiérrez, cedió sus derechos patrimoniales a una empresa cercana a nosotros por 10 años para que ejerciera los derechos patrimoniales. Es decir, tenga usted mi catálogo, se llama en la música, tenga usted mi catálogo y cobre eso. ¿Por qué lo hacen? El maestro necesitaba un dinero y ese arreglo fue por 3.000 millones de pesos por 10 años. Es decir, tenga usted el catálogo y encárguese usted de cobrar. Entonces, ellos pueden hacer con esa obra, hacer nuevos fonogramas, permitirle y darle licencia a otros artistas para que lo hagan, utilizarlo en películas, utilizarlo en temas digitales, utilizarlo en plataformas y todo eso. Y ellos se encargaron de explotar. A ellos les pareció un buen negocio y le pagaron los 3.000 millones de pesos y el maestro se fue con su plata porque él lo necesitaba urgente y los otros siguen explotando hasta 10 años. Entonces, esas licencias comerciales deben estar establecidas en un tiempo. Esa asociación de derechos se hace siempre de esa manera y lo importante es citar que siempre hay un autor, es decir, el derecho moral que hablamos aquí. Siguiente, por favor. Ejemplos de conflictos legales. El uso no autorizado en redes sociales. Es importante. Nosotros muchas veces utilizamos y hacemos uso en redes sociales, por ejemplo, de fotografías.
en un festival X o Y que se llame, alguien graba esa danza o esa manifestación artística, lo que sea, cualquiera de las expresiones artísticas, y después lo sube a una red social y lo viraliza, por ejemplo, y lo desarrolla, como llaman ellos, lo monetiza. Entonces, él fue infractor porque no tuvo la licencia o el permiso para hacerlo. Eso se puede hacer, y ahorita, si alcanzamos a verlo o en la revista que les voy a enviar, dice que se puede hacer cuando es de uso personal. Es decir, yo le tomé la fotografía a mi hija porque baila muy bonito con el tema chapolera bailando el chotis, entonces le tomé la foto y la guardé para mi uso personal y de pronto la publiqué para uso personal. Pero si alguien la utilizara, por ejemplo, para hacer la revista La Lúdica en Antioquia y ponen la foto de mi hija, es un infractor. Y en caso de plagio en espectáculos, lo acabo de decir, cuando generalmente entonces uno llega y hace eso o llega, discúlpeme la palabra, este es un tema ya más álgido. En el Tolima, solo para el Tolima, en el Tolima ya no hay coreógrafos. En el Tolima ahora hay yutógrafos. No van y estudian, no van a hacer trabajo de campo, no van a un congreso, no van a un taller, se van a YouTube y se aprenden la coreografía. Entonces, ya es una nueva forma de enseñar los yutógrafos. Y es una culpa para el departamento del Tolima y espero que no esté sucediendo en otros territorios. Siguiente maestra, por favor. Ahora, no estoy en cuenta del YouTube, porque es un tema de referencia. A mí me parece que es importante una referencia. Si yo quiero bailar la redoba, creo que me tengo que ir referir a los cosecheros o tengo que mirar eso. Pero si yo doy la redoba bailando por el grupo de mi amigo, que lo aprecio mucho, de Lenga en Santander, pues yo creo que la mayor apropiación es la que tienen los portadores y los sabedores de tradición. Entonces, para mí es un referente. Por último, tenemos los consejos para los coreógrafos, que no lo hacemos. Es que esa informalidad, no mentira, ustedes sí, porque ustedes son juiciosos y por eso están estudiando la licenciatura. Documentación de tu trabajo, un video, un guión, todas esas bitácoras importantes que nos enseñan a hacer y que nosotros somos flojos para realizarlas. Estudiantes que a veces consideramos que eso es carreta, o lo hago para presentar el trabajo, pero no lo implemento en mi labor diaria. Asegura tu autoría con un registro, siempre. Cualquier cosa que ustedes hagan, por favor hagan el registro, porque eso es importante para que lo tengan. Usen contrato en colaboraciones. Entonces, hacemos una obra colectiva. Entonces, el autor principal es Pepito Pérez, pero tengo una esta, entonces hagamos un documento y que ese documento sea claro para qué se puede utilizar esa obra que estamos haciendo. Informa a los bailarines sobre las licencias. Entonces, venga, mano, es que esto es para esto es para aquello. Entonces, no, es que yo hago parte del grupo de danzas de la universidad. Listo. Entonces, ¿usted permite? Sí. Entonces, aquí dejémoslo por escrito. Venga, hermano, es que usted yo le voy a pagar 1 millón de pesos. Uy, 1 millón de pesos para los bailarines, porque es que vamos a hacer tal obra y tal cosa. Entonces, fírmeme acá y eso lo puedo trabajar. Y eso no me va a permitir tener una información clara, precisa sobre los derechos tanto de autor como los conexos. Creo que terminamos ahí o siguiente maestra, por favor. Bien, la conclusión. La danza es una forma de arte y también una propiedad intelectual. A veces nosotros pensamos que la danza es una forma de expresión artística. La danza es mi pasión, entonces como es mi pasión, en mi grupo los chicos lo decían mucho, la danza es mi pasión. Entonces, como es mi pasión, pues a veces no le pongo cuidado a eso. No, nunca supe que va a ser mi proyecto de vida. Yo no pensé ser maestro de danza. Siempre quise ser maestro de contabilidad. Nunca me dio, no, por un tema personal no pude estudiar, pero gracias a Dios me encaminó por el tema de la danza. Proteger tu coreografía es tu derecho. En la Dirección Nacional de Derechos de Autor dicen tu derecho es una forma de asegurar tu pensión. Imagínense esos maestros que han podido hacer unas obras importantes en lo musical. ¿Cuánta plata reciben? Sí. Estoy hablando de Omar Geles que recibe 800 trimestrales, o sea, 2.400 millones de pesos anuales. Por eso es que hay una gran pelea en este momento por la cesión de los derechos de sus sucesores. Promover el respeto autorial fortalece el arte. Por último, es importantísimo. Si nosotros en el gremio, si nosotros no nos fortalecemos nosotros mismos, si nosotros seguimos haciéndonos la trampa, si seguimos diciéndole mentira a nuestros públicos,
no creo que vayamos a tener la posibilidad de que siga fortalecer el gremio. Maestra, creo que esa es la última de esta presentación. Bueno. Los recursos útiles es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Miren, toda esta careta que yo les estoy diciendo, de cuarta conclusión, la encuentran ustedes en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. DNDA, busquen así, Dirección Nacional de Derechos de Autor, y ahí ustedes van a encontrar unos videos tutoriales. Lo que pasa es que no está muy explícito para algunas cosas y tampoco hablan de la legislación, simplemente le dicen registren, pero no para que registren. Sí, ahorita vamos a tratar de hacerlo para que ustedes lo puedan tener. La OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que la OMPI está, si no estoy mal, es sujeta a Naciones Unidas y la legislación nacional que tenemos aquí en Colombia. Esa sería como la presentación que tenemos de doctor. No sé si hay alguna pregunta, porque quisiéramos Tenemos mostrarlo. preguntas en el chat, maestro. Perfecto. Bueno, María Juana te hace la pregunta. Hola, maestro, buenas tardes. ¿Podría explicar un poco más a fondo sobre el derecho conexo? Y te leo también otras dos preguntas de Lisette. ¿Y qué pasa con la coreografía cuando se hace con una canción popular sin pagar derechos? ¿Qué deben hacer los coreógrafos para usar este tipo de músicas? Porque los agentes de la danza quieren que se les valga los derechos, pero no pagan los derechos de uso de las músicas. Perfecto. Entonces, la primera, sobre los derechos conexos. Entonces, nosotros hablamos que hay unos derechos que son de autor y unos derechos que son conexos. Los derechos de autor, pues, hablan de específicamente del autor, en este caso del coreógrafo. Los derechos conexos son los que tocan a los intérpretes, a los productores. Entonces, en música eso está muy fortalecido. Vuelvo y repito, que fue la primera conclusión que hablé. Tenemos muchos vacíos en la legislación colombiana y a los intérpretes casi que no nos reconocen como derecho o sujetos de derecho conexo. Es importante entonces, porque ¿cómo yo hago para hacer valer mi derecho conexo? En la música, entonces, se registran dos cosas. La obra musical. Entonces tiene un autor, tiene una cosa que me piden, entonces esta es la letra y esta es el guión melódico o la partitura. Sobre eso le dan el derecho al autor o a los coautores. ¿Sí? Acuérdense que a veces, muchas veces antes decían música Ferney Guzmán, letra Ferney Guzmán, otro tal. O Ferney Guzmán música y letra Jonás Isaac Vera. Ta, listo. Esa es la obra musical. Cuando yo voy al fonograma, en el fonograma me dicen quién es el productor, quién es el autor y quién es el intérprete. Son tres los que intervienen. En música, ¿quiénes son los intérpretes? Nosotros en danza, ¿dónde nos dicen quiénes son los intérpretes? Pues entonces eso es, por ejemplo, de las cosas que hay la necesidad cuando yo voy a hacer esa cosa. Ojo, a mí como autor me están respetando el derecho, ¿sí? ¿Cómo respetan al intérprete? Cuando ya la obra está llevada a la escena y tiene una explotación comercial. Yo puedo hacer la obra del zapato o de la chancleta, fue que dije al comienzo. Yo puedo hacer la obra de la chancleta, ¿sí? Entonces, esa obra yo tengo mi derecho de autor, pero el grupo de danzas de la universidad hace la puesta en escena y la lleva a la coreografía y hace un trabajo de eso. Y resulta que ustedes, la universidad, se ganó un premio y empezaron a circular y se la llevaron. Los intérpretes empiezan a tener un derecho porque ellos están haciendo parte de la reproducción de la obra. Mientras la obra no sea llevada a la escena, pues los intérpretes están desconocidos porque pues son indeterminados quiénes son los sujetos de derecho. Entonces en los derechos con eso tienen que ver con los intérpretes cuando la obra está reproducida. En música dice cuando tiene fijación, o sea, cuando el fonograma ha sido fijado, ya sea a través de un medio mecánico o digital, importante para tenerlo. Y la segunda era, maestra, la otra parte que nos habla después de los conexos. Sobre el uso de músicas populares Nos pasa mucho. para, sí, Sí, nos pasa mucho. Entonces nosotros, recomendación número uno, hagamos nuestras propias músicas. Hagamos nuestras propias músicas. La, som- la,
El Cazador y la Bruja se hizo primero con una obra musical muy bonita que se llama Bambuco 6, Fantasía 6/8, y después le hicimos una música propia para poder tener como todo el tema y no tener las dificultades, y después nos dimos cuenta porque 6/8 tenía un autor y nunca tuvimos, por eso al comienzo dije, he sido trabajador de los derechos e infractor de derechos por desconocimiento, la gran mayoría de las veces. Importante entonces cuando yo voy a llevar a la escena y voy a reproducir o voy a fijar mi obra, que tenga en cuenta quién es el autor para poder hacer el derecho moral y el derecho conexo. El derecho moral, decir, bailo el bambuco Noches de San Juan de tal maestro. Yo en un festival de música colombiana conocí a la maestra Elena Saavedra y después le hice una coreografía a un temita de ella que llama Se nos casó. Y yo le escribí a la maestra y la maestra me autorizó, me dijo que se sentía complacida que una obra de ella fuera coreografiada. Tuve el permiso para poder hacerlo porque ya empecé a entender que había un tema legal, pero tal vez hay obras que son de derechos de autor de dominio público, entonces se pueden hacer. En el Tolima, el sanjuanero tolimense, el contrabandista en época de San Juan suena 4.600 veces hasta el 2019 que yo estuve en el Festival Folclórico Colombiano, 2018. 4.600 veces. ¿Sí? Porque es solo en Ibagué, porque se hace el reinado municipal, departamental, nacional, el folclorito de las 136 instituciones educativas, de los barrios, de la empresaria. to- si fuéramos medianamente legales, la familia del maestro Cantalicio Rojas tendría una muy buena remuneración económica. Pero a él le están pagando, la última vez que hablé con el hijo del maestro, le estaban llegando como 8 millones de pesos anuales, ¿sí? Y es una obra que bailamos en todo el Tolima, todo el tiempo, mucho más en la época de San Juan, porque es que a esa obra se determina es por reproducción pública, es decir, cuántas veces es que la ponen en el festival, cuántas veces que la ponen, se hace la planilla y sobre eso le liquidan. Entonces, nosotros como intérpretes a veces desconocemos y somos infractores, pero por desconocimiento. Entonces muchas veces, sobre todo las músicas populares, en las músicas tradicionales somos sujetos, somos infractores de esos derechos. Lo mismo pasa en el tango, lo mismo pasa en la música tropical, lo mismo, esa informalidad nos ha llevado a ser infractores. Y fue mucho más en la tradicional cuando desconocemos los autores, que a veces, muchas veces les quieren a uno, es que estoy bailando tal cosa, pero no sé de quién es. Es que voy a bailar la danza de los estandartes. Bueno, eso es del folclore, pero lo interpretó Garzón y Collazos. Entonces uno se va a dar cuenta y va a la oficina de registro y no, pues ya es del dominio público porque fue por allá en 1934 y ya pasaron los 80 años, entonces ahí no es uno un infractor. Esas cosas suceden que es importante tenerlas en cuenta, sobre todo en la modernidad, porque hoy por hoy cualquier persona sube nuestra coreografía, hoy por hoy nosotros mismos subimos nuestras obras y hoy por hoy cualquiera puede decir, venga, esa música es mía y me la hacen bajar. Pongo el ejemplo del Heredero con su obra Coqueta el año pasado, que sonó por todos lados. Eh, una persona cercana al estudio, conocimos el caso, él hizo su versión en vallenato. Él se llama José Luis Rodríguez, es un artista vallenato en la ciudad de Bogotá y él la hizo en vallenato. Y le metió como 25 o 30 millones de pesos a la producción, que le sonó muy bonita, le hizo hasta video. La manager del Heredero, que es la señora esposa, le paró eso. Dijo, venga, lo tienen que bajar de las plataformas porque además porque las plataformas están obligadas y no entran a ser demandadas también por infracción de derechos, porque nunca tuvieron el derecho del heredero para poder hacer esa reinterpretación de la obra, bueno, un nuevo fonograma en este caso, de su obra musical. Algunas veces dice uno, bueno, pero si al contrario me está volviendo más famosa la canción. Sí, la está volviendo más famosa, pero es que eso que subió lo van a monetizar. Y eso nunca ha sido una negociación económica para nosotros autorizarle el permiso. No solo que me la haga famosa, sino la monetización. Entonces entra el derecho patrimonial. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy en día es muy delicado en el tema de la propiedad intelectual. ¿Hay alguna otra pregunta en el chat, maestra? Eh, Maestro, ¿me regala la última intervención? Tranquilo. Yo también tengo otra Maestro, intervención. usted,
Bueno, no, entonces tranquilo, yo ya he hablado 2 veces. No, adelante, Carlos Alberto, y luego a Paul. Quien Bueno, quiera. listo. Maestro, usted menciona mucho la sociedad colectiva nacional y la sociedad colectiva internacional. En esa sociedad colectiva nacional, pues yo creo que también hay un gran ejemplo a nivel de Colombia, como son los derechos de Patricia Terán, y tarde lo conocí, donde inclusive el hijo de ella en este momento tiene casi 35 o 37 años y no se le ha reconocido realmente los derechos por parte de la canción y todo lo que se ha hecho de Patricia Terán. Y por ¿De quién es parte, la maestro, de la obra? sociedad colectiva, pues no sé, porque yo Sergio realmente Margeles, maestro. de más, porque maestro, yo solamente entiendo que hasta el momento no se le ha reconocido realmente los derechos al hijo de Patricia Terán, que cuando ella murió, él estaba niño, ¿ya? Y Claro, maestro, en la parte de sociedad ese es un colectiva derecho conexo. internacional, perfecto. Y en la sociedad colectiva internacional, recuerde que ya existe la ley Taylor Swift en la parte de todo lo que sea esa protección de lo que se maneje en los Estados Unidos. Podemos hablar de lo que usted nos estaba diciendo, sociedad colectiva nacional o sociedad colectiva internacional. Bueno, uno, maestro, la legislación hay que determinar, por ejemplo, en qué condiciones grabó o fijó el fonograma Patricia Teherán, porque ya es sujeta de derecho conexo, es decir, como intérprete. Si no me dio un contrato o si ella, maestro, hay tantos ejemplos en la música tradicional, por ejemplo, en el vallenato, donde la gente daba la canción y ahí uno escucha y escucha. Mucha gente contando, no, es que iba tal maestro y se lo encontró y le dio el cassette, tenga este cassette, grábeme esa canción y se la grababa, ¿sí? O mucha gente vendía las canciones por tanta plata. Hay una obra de uno de estos juglares que creo que lo cambió por una camioneta, ¿sí? Y esa obra, él nunca se imaginó que esa obra iba a ser un éxito, pero él me dio el contrato a través de esa camioneta y se quedó perdió los derechos patrimoniales, sí, los morales. Entonces esos son sujetos son estudios ejemplos que son sujetos de estudio para saber cómo está el tema, porque muchas veces no se mediaban a través de contratos, no se dan esas cosas para el poder ejercer ese derecho. Por eso la recomendación es siempre registrar tanto los autores como los intérpretes. En la legislación colombiana lo primero es que debe haber la sociedad de gestión colectiva. En este caso, las sociedades de gestión colectiva a través de convenios internacionales representan los derechos de los artistas de fuera, extranjeros en nuestro país, o que los nuestros sean representados por fuera en otras sociedades de gestión colectiva, y eso a través, por ejemplo, de los convenios nacionales e internacionales que se fijan para tal efecto. ¿Quiénes lo fijan? Las mismas sociedades de gestión colectiva, porque no necesariamente es que no, ASCA, no recuerdo cuál es, por ejemplo, es SAICO para los músicos, pero hay otra, entonces, eso también es factible. No, es que yo hago el evento y estoy haciendo el evento aquí en el parquecito. Y entonces Saico llega y me dice, llene la planilla para cuántas personas, cuántas obras. Listo, entonces autoliquide, le envío, me dice, 1.200.000 pesos. Me dice la sociedad de autor y compositor. Entonces llega otro y dice, no, 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 es que nosotros en la sociedad de gestión colectiva yo le saco eso por 150.000 y yo le pago los 150.000 a él y no, pues me ahorré 1.050.000, me la eché. No, yo soy el vivo, mejor dicho. Y después me llega el psycho y me dice, venga, usted es infractor. No, yo ya pagué. Le dije, no, es que a esa sociedad no estaba registrado los maestros a los cuales usted está haciendo el pago patrimonial. Entonces eso es muy delicado y eso tiene que tener mucho cuidado uno en eso. Pero pues hoy, por ejemplo, a través de las plataformas uno puede identificar quién es el autor y quién es el representante de los sujetos de derecho. Por eso les digo que en algún momento, y espero que así sea, tendremos que crear una sociedad de gestión colectiva para los coreógrafos. Muchas gracias. Adelante, Paul. Maestro, buenas tardes. Muy Buenas buenas tardes, Pablo. tardes, profe. Eh, es una pregunta de algo que sucedió en estos días, pues como que para mí fue un momento como incómodo, pero yo no sabía cómo actuar al respecto. Es que hicieron una fiesta para
recaudar fondos y la publicidad de la fiesta era yo, pero yo no sabía de dicha fiesta y tampoco se me pidió permiso nunca para usar mi fotografía. ¿Quién A tomó la pesar, foto? esa foto me la tomó un fotógrafo en México. Ok. Eh, entonces, como que se usó esa foto, pues como que al principio fue como no se nota mucho que eres tú y realmente pues era difícil pues como saber que era yo porque no se me veía muy bien el rostro, pero se veía todo mi cuerpo. Pero yo, que soy yo, sabía que era yo, entonces Me conozco. claro, claro, yo me conozco y algunas personas me reconocieron porque después me preguntaron como que yo qué ver con esa fiesta y yo no sabía nada. Entonces quedé como muy pensativo y yo decía como, esto es algo legal, pues no porque quiera demandar ni nada así, Ujú. pero sí me importaría como tener muy claro eso, Vale. porque muchas veces como pues tú no dices que quieres promocionar algo y Ujú. pues creo que igual tiene un nivel de gravedad. Sí, señor. Discúlpame el atrevimiento. Aparte de que tú hayas sentido infringida tu imagen, ¿hay alguna infracción moral? Es decir, ¿fue mal utilizada? ¿Fue para un evento grotesco, vulgar? No sé, algo así. ¿O tú consideras que en ese campo no se tocó? No, solo se fue para hacer una fiesta y recaudar fondos. Bueno, Joana Rosso es una niña bailarina del grupo Raíces de mi tierra. Este ejercicio lo hicimos la semana pasada, antepasada, tal vez, para la red de danza, para los consejos de danza de la surcolombianidad. Estuvimos presentes ahí varias personas y me pidieron el favor también en 2 horas hablar del tema y Joana Rosso expuso exactamente el mismo tema que pasó contigo. Ella le tomaron unas fotos para el Festival Folclórico Colombiano, el fotógrafo es más amigo Pedro, le tomó unas fotos para el Festival Folclórico Colombiano y ella firmó el permiso de utilización de imagen, ¿sí? ¿Quién contrató a Pedro? La Dirección Departamental de Cultura, la Gobernación del Tolima a través de la Dirección Departamental de Cultura y me dio un contrato para hacer esto y esto y esto. ¿No? Y él le dijo a ella, venga, es que yo voy a hacer las fotos del Festival Folclórico, entonces le firmó la autorización de uso y toda de la imagen, ¿sí? Aquí, ¿quién es el infractor? No fue Pedro, sino fue otras personas que después utilizan esa foto para hacer publicaciones invitando al festival folclórico o a la fiesta del yo no sé qué. Una cosa muy parecida, ella me mostró la foto y me dijo, maestro, mira, es que están publicando esta foto invitando al folclorito de la Contraloría, imagínese, porque es una foto muy bonita. Y yo le decía, ahí es un tema delicado porque hay que empezar, aquí infortunadamente, ahí toca que empezar a probar y empezar a probar que venga. Entonces, ¿dónde está el contrato del uso de imagen? Yo lo firmé y ¿para qué lo firmé? ¿Sí? ¿Dónde está el contrato de la gobernación del Tolima? Porque esa, ni siquiera la foto es de ella, la foto es del fotógrafo. Él, el que disparó, el que obturó, es el que tiene el derecho moral y el derecho patrimonial la gobernación porque pagó por esa foto. Entonces eso dijo, no, eso yo para ponerme, yo le preguntaba lo mismo. No, pues uno al comienzo muy feliz, muy contento porque es la imagen del festival y porque salgo en los afiches y porque salgo en eso. Yo, pues que ya llevan 3 años con eso. Llevan 3 años con la misma foto y publicándolo en diferentes cosas. Le dije, pues, usted mire si, yo le dije, si le están haciendo una tema de lo moral, de lo ético y todo eso, y eso sí hay que proceder de otras maneras. En este caso, Paul, tienes que revisar, por ejemplo, el fotógrafo que la hizo en México, él es el derecho. ¿Por qué llegó esa imagen a esa otra persona? ¿Cómo la obtuvo? ¿De manera legal o ilegal? Probablemente la bajaron de internet y entonces la manipularon a través de efectos de programación, bueno, desconozco el tema fotográfico, pero la editaron de una manera digital, alguna cosa, para tratar de cubrir alguna situación. Entonces, llegar a probar esas cosas es muy difícil. Para probarlo, por eso lo último que dijimos como una de las conclusiones en la esta anterior, hay que tener el registro y de la documentación. Entonces, yo le invitaría a que por favor tratara de ubicarse con el fotógrafo y pensar sobre eso, porque en este momento a usted no lo están infringiendo, lo están infringiendo a él, porque él es el autor de la obra fotográfica, su merced fue el modelo.
y tal vez para hacer el modelo lo que tuvo que fue firmar un documento del uso de imagen Paul. ¿Alguna otra inquietud o alguna pregunta? ¿No tenemos más preguntas en el chat? No, Lisette, no sé si quieres O intervenciones, sí, por favor. intervenir, sí, porque has ido también reafirmando que pues estos derechos hay que pagarlos en el caso de las músicas populares y de siempre tener ese contrato estipulado. No sé si quieres agregar algo más, Lisette. Bueno, pues a mí he aprendido muchísimo, claro, maestro, muchas gracias. Tenemos pues todo un abanico muy amplio para en el cual seguir profundizando, pero creo que hay grandes claridades sobre los derechos morales, patrimoniales, ese punto inicial, o sea, ¿qué está amparado por los derechos? La obra, más no la idea, ¿cierto? ¿Y quiénes son los o las autoras de dichas obras? eh, con casos específicos como los arreglos en el campo del género del folclore, ¿cierto? Sí, Las coautorías colectivas en otros géneros o en la mayoría de los géneros en danza, pues que también están tan común afortunadamente, aun cuando haya una persona que cumple el rol de ser quien coreografía la obra, pues los aportes de los intérpretes y las intérpretes son muy valiosos en esa construcción colectiva, ¿cierto? sí, Y también hay una práctica que, como usted bien lo menciona, pues por desconocimiento creo que atropellamos los derechos de los demás, también pensando como esta charla en sentido, perspectiva histórica, o sea, de qué estamos vulnerando y qué necesitamos proteger, pero también cómo nos paramos en este presente para que en un futuro se protejan también nuestros derechos, ¿cierto? ujú, sí, señora. Como lo menciona, pues ahí hay la posibilidad de una pensión, quizás en un futuro, ¿cierto? Entonces, una práctica que es común, que es hacer referencias a obras o a coreógrafos que a uno le gustan mucho. Entonces uno toma como guiños o momentos de esas obras y las reincorpora, como Ujú, un nuevo fonograma, ¿cierto? sí, señora. Ese campo difuso entre copia y reinterpretación, Sí. ¿cómo se Bueno, maneja en este mundo de los derechos de autor? bueno, aquí hay unas cosas bien chéveres y bien difíciles. Vuelvo y Mm, repito. Es la segunda o la tercera conclusión de la que hablé. Nos falta mucha legislación en el tema. Mucha, mucha legislación. Estamos muy quedados. Em, Lástima, bueno, ahorita voy a intentar compartir, a ver si de pronto podemos mirar la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, cómo se registra, ¿sí? Lo que pasa es que yo tengo que entrar para mirar el usuario y toda la cosa en el tema del registro de las obras maestras. Mira, ahí hay una cosa que es bien importante cuando yo hago una obra derivada. Es decir, hay una obra que se llama, vuelvo a repetir, La Chancleta, ¿sí? Esa obra, como tal, es una obra mía. A alguien le gusta la obra y dice, venga, eso yo lo puedo llevar a mi contexto. Esa obra se puede hacer en el contexto de, de, de la costa atlántica y entonces no vamos a llamarla la chancleta, sino vamos a hacer una obra que se llama la tres puntas. Entonces, resulta que voy a trabajar una cosa similar y me estoy basando en esa obra. ¿Cómo se llama mi obra? Mi obra, no, yo no estoy haciendo una copia, yo estoy haciendo una obra que a la que denominamos derivada y es susceptible de poder registrar la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Por ejemplo, tú me hablabas de los chicos que se ganaron el estímulo y tuvieron el permiso para hacer la obra. Ellos pueden registrar esa obra porque es una obra derivada de la maestra que hizo el trabajo inicial como coreógrafa, como autora. Entonces ellos son sujetos de poder hacer esa obra derivada. Vuelvo y te comento que al comienzo decíamos que es la forma y no el fondo. Entonces, pero yo tengo que decir de dónde viene esa derivación. Y entonces probablemente cuando yo vaya a hacer eso, estoy defendiendo el derecho moral de la persona, pero también el derecho más patrimonial, porque yo tendré que tener un permiso de uso de esa obra. ¿Sí? Voy a decir algo, en los ballets se utiliza, desconociendo el lenguaje, y ustedes me ayudarán. Cascanueces es una obra
que se creó en Europa hace muchos años, ¿sí? Y el ballet de Antioquia quisiera, sabiendo que hace folclore, el ballet, quisiera bailar cascanueces, o el ballet de La Pablova, de yo no sé qué, de Bogotá, quiere bailar eso. ¿Ellos tendrían que tener ese uso? ¿O eso es de un dominio público? ¿O no es que a eso yo le voy a hacer una variación? Entonces tengo que contemplar si lo que voy a hacer es una obra que es una obra derivada de lo que yo estoy haciendo. En el tema de la música les decía a ustedes que se escribe la obra, pero que se pueden hacer varios fonogramas. Yo puedo escribir una ronda que ya no se llama la pájara pinta, sino el pájaro, el pájaro más grande. Y resulta que yo hago esa obra, pero a la gente le gustó y dice, ve, yo puedo aprender a danza y ronda infantil, pero lo puedo hacer a ritmo de cumbia. Entonces le hacen una nueva obra y esa es una obra que es un fonograma basado en tal obra musical. No, pero alguien dice, oiga, está chévere, pero yo la voy a bailar encurrulado. Entonces John Quiñones, que es un amigo del IPC, la coge y la... No, entonces alguien en Antioquia dijo, no, venga, vamos a hacerla, pero con un ritmo de bambuco como si fuera o como un chotis, porque es más chévere para trabajarlo con los niños. Entonces esas obras, aunque siendo una obra original, ustedes pueden hacer unas obras derivadas o unos fonogramas derivados de diferentes cosas y eso está permitido. ¿Qué tengo que tener? El derecho del autor inicial para poder hacerlo, que eso es lo que tal vez nosotros no hacemos. O si lo hacemos de manera informal. Nosotros tenemos una ficha de IDEXIS, le decimos nombre de la manifestación, danza de la caña, autor, Inés Rojas Luna, procedencia geográfica, y al último digo, arreglos coreográficos, Ferney Guzmán. Yo lo hice porque tengo un documento tratando de hacerlo formal, pero tal vez yo no sé si ella la registró. Ah, esa obra no está registrada, entonces puede ser del dominio público, o ya pasó a ser del dominio público porque tal vez la señora ya murió, o porque nunca la registraron, porque es conocida y reconocida en el folclore dentro de esa informalidad. El sangonero tolimense, el contrabandista, nunca ha sido registrado en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Nunca ha sido el sangonero tolimense, nunca ha sido registrado en la Dirección Nacional de Derechos de Autor en el contexto, en nuestro territorio, todos sabemos y la reconocemos a ella como la autora de la coreografía. Sin embargo, no está registrada. Por eso, al comienzo, lo primero que decimos es que la obra no necesariamente tiene que ser registrada, porque por el hecho de solo ser creada, ya tiene unos derechos. em, por ejemplo, en este caso, los derechos morales. Ah, que cuando yo vaya a hacer una reclamación patrimonial, sí tengo que tener la formalidad de estar registrada. Eso lo que no hacemos en el tema coreográfico, maestro. Infortunadamente. Tendremos que aprenderlo. Sí, Tenemos que hacer muchos talleres de estos porque en 2 horas no alcanzamos a hablar todo eso y sensibilizar a todos los artistas. Y no sé, yo me sueño en algunos años teniendo para todos una sociedad de gestión colectiva claro que de los sí. Y bueno, y atentos también si algún día hace un diplomado sobre ello para estar tras sus Sí, nosotros hemos experiencias hablado, pero también. sí, porque es importante que lo hagan. Ese tipo de cosas hay que hacerlas. Bueno, yo desde la experticia, pero discúlpeme, no soy el. Hay abogados y hay una rama del derecho que se llaman, son abogados en derecho de autor o de propiedad intelectual. Y eso son, pues, lo que pasa es que yo los llevo a la experticia desde la danza y ellos tienen la experticia del otro. Hasta quiero culminar con 3 anécdotas o ejemplos y le haríamos la última miradita a los screenshots que tenemos. Les voy a contar Listo. en el tema coreográfico. Bueno, ya les conté que a mí, sí, yo decía, cuando empecé a estudiar, decía, no, es que han violado mis derechos y después encontré ahí, no, el término es infringido los derechos, entonces por eso nos vamos infractores en mi ocasión. Mi maestro Gildardo Aguirre Aristizábal, director de las danzas folclóricas de Almelo, espero que algún día lo conozcan. El maestro eh, se hizo como bailarín en las danzas folclóricas de Armero hasta el año 81. Él era docente, entonces lo cambiaron de municipio. Yo creo que él ya estaba en Ibagué en el año 81, pero él viajaba los fines de semana a ensayar con la señorita Inés Rojalina, Luna, en la academia. Bueno, ellos tenían también un colegio, se llamaba la Carlota Armero, y allá ensayaban. Cuando sucede la tragedia, en el año 83, Gildardo no estaba en Armero, como les decía, ya estaba trasladado. Bueno, los encuentra Héctor Galeano, los ubica y vuelven y arman el grupo en el año
después de la tragedia, el 6 de abril me dice que hacen una presentación, yo todavía no hacía parte del grupo, hacen una presentación en la Concha Acústica que fue una cosa memorable, pues un tema aparte muy emotivo de las personas que salvaron, crean el grupo y Gildardo empieza a desarrollar el proceso de enseñanza de la señorita Inés Rojas Luna en el Tolima y en Ibagué, y de Ibagué para el Tolima y del Tolima para Colombia y, o Dios quiera, para el mundo. Hay una ley que se llama la Ley de Derechos de Armero, la ley de honores Armero. Entonces, esa ley promulga que se deben pagar los predios que se destruyeron, que se perdieron, y hay un ápice importante sobre las danzas de Armero porque hay que reconocer el valor cultural. Entonces los herederos de la señorita Inés Rojolona demandaron a Gildardo Aristizábal diciéndole que él había usurpado el nombre de la señorita Inés Rojolona para enseñar sus danzas y para enseñar sus cosas. Él tuvo una demanda muy importante, varias personas, además porque hacen un documental y ellos lo demandan, él le tocó pagar un abogado, a él se le fueron 28 millones de pesos y cuando sale el fallo, pues uno de los fallos es absolutorio, pero obligan o condenan de alguna manera a las personas que le mandaron a pagar las costas, pero también fue demandado RTBC y RTBC los demandó como por 300 millones de pesos. ¿Qué demostró él? Que él lo hizo en un ámbito educativo que cuando él enseñó, él no recibió un usufructo, que el grupo, de eso somos testigos, nos tocó ser testigos, a mí no me llamaron, no sé por qué, tal vez no era tan allegado en ese momento al tema. Demostrar que a nosotros nunca nos pagaron para hacer una presentación, y es verdad, en el grupo Armero nunca, yo nunca recibí, ni tampoco me pidieron plata para retener el grupo Armero, lo único que yo tenía que llevar eran mis alpargates, era lo único porque me daban absolutamente todo, y todavía se hace. Entonces, demostrar ese tipo de cosas en derechos de autor fue importante, teniendo en cuenta que eran obras folclóricas, que eran de la tradición, que eran cosas que en ese momento ya eran consideradas de dominio público porque el autor nunca las registró. Y estas personas querían unos derechos patrimoniales sobre eso. Sí quedó clara la sentencia que se debía tener siempre el derecho moral, que eran coreografías de la señorita Inés Rojas Luna. Si eso hubiera estado registrado, tal vez nunca la señorita Inés Rojas Luna o su grupo de trabajo pues se interesó por hacerlo, ni hubo una documentación, pues probablemente sí se hubieran convertido en infractores. Y entonces nosotros escribimos, eso sucedió hace 8 o 10 años, Luis Fernando Duque también fue demandado, fueron Héctor Galeano, como 5 personas. Entonces nosotros escribíamos y poníamos el post, demándeme a mí también, porque es que yo toda la vida he bailado San Manuel contra él. Toda la vida he bailado las danzas de Armero, toda la vida, las de Alirio Delgado Medina. Entonces ese tema es delicado en el tema de folclore. Y otro ejemplo de infracción le sucedió a Dani, este muchacho Jiménez, Diego Jiménez de Fundes. Ellos hacen un trabajo y este pelado hace una investigación, un trabajo propio, sobre la manifestación del bunde Noches del Tolima. En el Espinal se bailaba el bunde de Castilla, hasta cuando después el bunde fue denominado como el himno del departamento, se dejó de bailar y se empezó a bailar con una música es el bunde Noches del Tolima. A eso le hizo una coreografía el señor Luis Fernando Duque, una cosa bonita, pero este muchacho empezó a hacer también un trabajo sobre una propuesta coreográfica para llevarlo al reinado departamental, no sé, todavía no es nacional, municipal y departamental del Bunde en el municipio de Purificación. Entonces hizo una obra, la presentó y fue demandado por Luis Fernando Duque. Entonces él le tocó demostrar su trabajo de investigación y toda la cosa y llevó de eso es un libro, yo lo tuve esta semana por aquí, como de 259 páginas y lo llevó a registrar y la Dirección Nacional de Derechos de Autor le dijo, no. Usted no está registrando aquí una obra, usted está registrando una obra literaria, usted no está registrando una coreografía. Y le devolvieron y le dijeron, regístrela como obra literaria y no como obra artística, que es la categoría en el tema de la danza. Pero él demostró que él hizo un trabajo de investigación. Entonces, ¿qué determinó el concepto de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la demanda? Que esto era una propuesta coreográfica diferente a la otra. El señor Luis Fernando Duca nunca la registró. Además, él podía decir, el nuevo, que se había basado en la obra anterior para poder hacer, entonces sería una obra derivada. Eso es más o menos lo que ha sucedido de los que yo conozco. Maestra, para terminar y concluir, no sé si presentamos, por favor,
los últimos screenshots de, esos, Sí, de las estas. Bueno, mire, quiero contarles y invitarlos para que por favor continúen indagando sobre los derechos de autor. La Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene unos webinar y hace constantemente esto. Le solicité a la doctora Laura que me permitiera, de lo que ella nos ha enseñado, pues proyectarles hoy. El objeto de la protección dice que son obras literarias, artísticas y científicas que puedan producirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer y que incluye, entre otras, los siguientes. Miren que es importante que puedan reproducirse o divulgarse. Entonces, no necesariamente que es que yo tenga la obra para guardarla, para tenerla ahí en mi casa o engavetada, porque en la música sí sucede que se compran obras y se engavetan. Esa obra tiene que tener una creación intelectual. Por eso es hacer del intelecto humano, sobre todo, pues hace relación sin hacer redundancia, que es el intelecto humano, porque no se puede, no pueden registrar obras, ningún tipo de ente jurídico, por ejemplo, a excepción de que cuando sí se hace, los fonogramas sí pueden ser productores entes jurídicos, productores, pero no autores. La originalidad de la obra y que sea susceptible de ser divulgada o reproducida. Siguiente. Eso es teniendo en cuenta el concepto que da la decisión andina 351 de 1983. Los criterios: originalidad, ausencia de formalidad. Vuelvo y repito, la formalidad se da para cuando yo tengo que tener ya un tema legal en algún momento. Soporte material, maestros. Ahorita que cuando hablamos de las bitácoras, de la anotación de los estos, es importante porque cuando ustedes lo vayan a registrar en la Dirección de Derechos de Autor, les van a pedir que por favor envíen ese material. Es decir, no solo hacer la descripción de la obra y todo lo que dice pasito a pasito, sino poder tener ese soporte material, entonces fotografías. Yo estuve diciendo, no, mire, yo tengo este video, sí, pero si está en un solo plano donde se pueda determinar cuáles son los movimientos coreográficos, es decir, un video sin editar, porque a veces entonces le pongo los pies y después le pongo la cara y entonces muestro cómo se sonríe la niña. Bueno, acá en Tolima decimos, no, es que no tiene expresión corporal. ¿Y por qué? Porque no se ríe. Le dije, antes no tiene expresión facial, porque expresión corporal sí tiene. Entonces miremos esto como es en un solo plano, donde se pueda observar coreográficamente los desplazamientos o en su defecto la anotación, la descripción, todo lo que puedan hacerlo de manera descriptiva es importante. La protección de la forma y no de las ideas, ya lo hemos dicho, y tiene mérito y la destinación de la obra, o sea, para qué se hace. Si es para un término educativo, si es para un tema patrimonial, si es para un tema patrimonial desde el patrimonio material e inmaterial o patrimonial desde el tema económico. Siguiente, por favor. Los derechos morales, bueno, ya lo vimos en una de las estas, que son los derechos que tienen todos los autores, que son irrenunciables, que tienen todas esas características, que son intransferibles, pero para los patrimoniales son transferibles, que son negociables, es decir, que hay una remuneración y eso, todo hay que hacerlo. Yo les sugiero que cuando hagan las licencias o sesiones, tienen que ser muy explícitos. Yo le preguntaba a la Dirección Nacional de Derechos de Autor hace 20 días. Nosotros nos capacitamos como cada mes con ellos. Si no estoy mal, el próximo es el 18 19 de junio. Sí. Es para obras audiovisuales. Sigan la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ellos ahí sacan los promocionales. Le preguntaba si habían formatos. Me dijo, es que como precisamente no hay esa formalidad, nosotros no hacemos formatos porque cada obra tiene una particularidad y cada negociación tiene una particularidad. Entonces usted negocia por un año, por 2 años, negocia una parte, negocia que si suba a una plataforma o no plataformas, puede negociar que sea para reproducción en vivo o a través de medios digitales. Entonces no hay una estructura que digan cómo lo pueden hacer. Siguiente, por favor. El contenido de autor, pues, lo repetimos: paternidad, integridad, modificación, ineditud y retracto. No puede suceder, debo tener la paternidad, no la puedo ceder. La integridad es el total de la obra como autor.
si ese derecho moral permite o no la modificación de la obra. Ineditud, o sea que es inédita, no necesariamente yo como derecho de autor no puedo hacer una obra que no sea mía, sea inédita, que no, porque, pues, bueno, ahí nos preguntan en la legislación, también nos dicen si la obra ya fue publicada, porque muchas veces hacemos la obra, la presentamos y entonces la mía es del 2012 y entonces en el 2025 es que la registro, entonces es una obra que ya ha sido publicada o que ya ha sido eso. El retracto es una de las cosas que casi nunca se ven, retractarme de una obra, a excepción de que, por ejemplo, ¿cuál fue el ejemplo que nos decían a nivel internacional? Una obra que puede, bueno, eso era también un tema de temas de religiosidad. Entonces resulta que habían hecho una obra y después el señor se convirtió a un músico cristiano y entonces quiso retractarse de esa obra y ese derecho moral ya no lo puede hacer. O sea, eso no puede ser sujeto de retractarse de esa obra. Y los derechos patrimoniales, entonces los que me permiten la reproducción, la distribución, la transformación o la comunicación pública. Eso es lo que es sujeto de derecho, lo que me permite tener un rédito económico. Cuando hay una reproducción, cuando hay una distribución, una transformación o una comunicación pública de mi obra. Siguiente, por favor. En el término de la protección, es una persona natural, son los autores, los derechos patrimoniales tienen un término de duración de la vida del autor más 80 años, en lo natural. Ojo, la persona jurídica no se considera autor, ya lo hemos dicho. Será titular de derechos patrimoniales. History Records, que es una editora musical, nosotros tenemos aquí dos productores y tenemos dos artistas. Entonces, Draco White hace su canción. Él es el derecho y como nosotros tenemos una negociación porque le pagamos para hacer eso, entonces es medio un derecho y nosotros somos sujetos de derecho patrimonial. Sin embargo, le dejamos un 10% a él también. Entonces, nosotros somos los que representamos el tema del dinero, lo patrimonial, y el autor lo tiene la obra. No se considera autor, será titular de esos derechos patrimoniales de los que puedo hablar. Solo supera algunos de los mecanismos de transferencia de derechos. En este caso, el término de protección será hasta de 70 años contados a partir de la publicación de la obra. El derecho patrimonial, cuando se cede, solo puede ser hasta 70 años. Cuando lo ejerce el mismo autor, va hasta los 80 años. Siguiente, por favor. Creo que nos queda una. Nos quedan dos. Bueno, autoría. El autor es una persona física que realiza la creación intelectual. Ténganlo en cuenta. El autor solo son personas naturales que pueden ser consideradas como autoras. El autor es titular originario de los derechos sobre las obras y las personas jurídicas solo pueden ser titulares derivados, que es como se denominan a las personas que ejercen los derechos patrimoniales de un autor. Y la última es cuando hablamos de las coautorías o son las obras colectivas. Cuando es una obra en colaboración, hay iniciativa, recaen los autores. ¿Para cuándo? Cuando son obras musicales o obras dramáticas. Mire lo que sucede ahí en colaboración. Entonces, nos ponemos tres o cuatro de acuerdo, coreógrafos y músicos inclusive, y entonces invitemos hasta un vestuarista y toda la vaina y nos pensamos una obra, un gran ballet que se llama Los Derechos de Autor, bailados desde la licenciatura de la Universidad de Antioquia. Entonces ahí intervenimos varias personas y todos esos somos autores. Y en la obra colectiva hay una iniciativa y una coordinación de una sola persona puede ser física o jurídica, es la coordinación, es decir, tenemos un equipo de trabajo para poder hacer un software, por ejemplo, entonces no necesariamente lo hace un solo programador, sino lo hacen varias personas. Entonces, en el tema de la obra colectiva que hay que tener en cuenta que son dos cosas, coautoría y obra colectiva, por lo menos para los derechos de autor, porque uno en teatro sí escucha siempre la obra colectiva de tal grupo o tal agrupación que hace ese trabajo. Entonces aquí hablamos, la legislación habla de obra en colaboración o obra colectiva. Infortunadamente no les pude compartir, ojalá voy a tratar de enviarles el link, ahí en el link bueno, su merced ya lo compartió en derechos de autor, entonces hay una forma, hay que primero registrarse
hacer una información de registro, y ahí es cuando entonces va en el cuarto paso, es que uno empieza, mi obra es esto. Recuerden que entonces se pueden registrar solo obras literarias, inéditas o editadas, musicales, audiovisuales, fonogramas, software y actos, contratos, y hay un apartado que llaman obras artísticas. Vuelvo y repito, nosotros estamos entre obras artísticas, pero entre obras artísticas están la fotografía, la pintura, los dibujos, los bocetos, los planos arquitectónicos, una cantidad de cosas, las obras de teatro, todo el tema de la dramaturgia, y eso es lo que en algún momento nosotros tenemos. Hay un tema bien importante y yo se los voy a dejar solo de estudio, les voy a, con la maestra les enviar la información, que es una revista bien importante de la OMPI que habla sobre los festivales. En los festivales, cuál es la legislación a nivel internacional que es susceptible de que sea derechos de autor o que es susceptible de que se infrinjan. Por ejemplo, el Festival de la Danza la folcloreada, ¿cómo es que se llama el que hacen allí en Medellín? Sí, el En algún, pues sí, Festival Folclórico organizado por Camilo Maldonado. sí, bueno, Mm. y hay otros amigos que también me han invitado, pero se me olvida. Bueno, entonces resulta que para eso, para ese festival, se hace una imagen, se hace un post, eso es sujeto de derecho. Pero si alguien lo utilizara para hacer otra cosa, entonces está infringiendo. Eso le permite, esas piezas son susceptibles de derecho. Les voy a poner el ejemplo de una transmisión de un festival. Hicimos el Festival de Danza hace 20 días, un mes tal vez, un festival virtual de danza. Y entonces nos decían, venga, es que yo quiero registrar el festival. Y no, el festival no es susceptible de registrar. ¿Por qué? Porque usted, no es usted es el productor de la obra, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Registrar cada una de las 17 piezas de danza que se presentaron. Esos son los que son susceptibles de ser sujetos de derecho. Y nosotros a veces decimos, tengo unos amigos en Armenia que esta tarde me tendré que comunicar con ellos para enviarles la información, porque ellos tienen una plataforma, y en esa plataforma suben festivales y suben obras, piezas y toda la cosa. Entonces están mirando cómo son sujetos de derecho. Le dije, entonces tienen que registrar su obra. Ah, es que es una obra dancística. Le dije, no, una obra audiovisual, porque ustedes hicieron una obra audiovisual con eso. Que si usted quiere subir la obra como danza, ese le permite como referente ponerlo allí en una obra artística. Pero como tal, lo que ustedes ellos quieren subir es la obra audiovisual para protegerla, y que de pronto los yutógrafos, de esos que hablé hace rato, no la cojan, la plagien y hagan otra cosa. A mí me disculpan que yo a veces me embalo, me encarreto y se me olvida y no, después no sé recoger. Pero es un tema que me apasiona, como me apasiona la danza, y creo que es importante, inherente. Maestra, no sé si alguna otra pregunta, otra consulta, alguna inquietud. No, maestro, por acá no recuerda a Carolina Ramírez Huellas folcloreadas sobre el festival que estábamos hablando. Gracias. Ha habido agradecimientos también de diferentes personas que ya se han retirado. Pues no, a mí me parece poco tiempo, pero el ímpetu con que nos condujo por toda esta ruta tan importante nos deja un buen panorama, un buen horizonte por donde empezar, tener claridad sobre nuestros derechos, la importancia de sistematizar, de archivar las diferencias para lo que son útiles los registros, las notaciones o las investigaciones escritas que se vuelven literarias de cómo hacer registro de cada uno de esos momentos. Y pues nada, creo que pues no podremos estar en mejores manos, maestro Ferney, y pues muchas gracias por toda esta entrega, porque es bastante información, pero quedamos con un contexto muy sólido sobre nuestros derechos. Maestra, agradecerle a ustedes porque me obligan a seguir leyendo, me obligan a seguir estudiando, me obligan a tener mayor información. Y soy convencido que yo, para que yo me quedo con esa información si no la compartimos, o sea, que nos podamos encontrar en estos espacios virtuales o presenciales, mientras todos sigamos trabajando y empujando la carreta, nos va a permitir ser mejores gesteros, o como dice nuestro amigo Maldonado, ser mejores gerentes culturales, que es lo que necesitamos hoy en día. Para ustedes un abrazo, gracias por la pasión por la danza, gracias por esto que amamos tanto, Mm, independiente del género, independiente de la técnica, mm, independiente
lo que hagamos, somos hermanos yo digo hermanos del folclore, que tengo una familia que ya familia del folclore, pero ahora tengo hermanos de la danza, muchos más hermanos de la danza en Colombia. Para ustedes un abrazo. Me honran con haberme invitado y haber de alguna manera permitido compartir estos No, saberes. no, antes a usted, muchas gracias, maestro. Y gracias a quienes asistieron. El WhatsApp del maestro, Claro, con mucho gusto. Si quieres lo colocas ahí o lo digo, 316 ¿sí? 331 331 6030. 6030. Sí, señora. Disponible para festivales, para encuentros, para tomar fotos, para cargar trajes. No, mentira. Me gusta mucho estar en todo el tema de la danza. Entonces, un abrazo. Estaremos mirando porque tengo todo el interés de en el segundo semestre dictar un taller de danza del Tolima a Antioquia y ojalá nos podamos encontrar. Bueno, ojalá que sí. Un Bueno, abrazo y de nuevo, muchas gracias. Una feliz feliz tarde. tarde Bendiciones para todos. también.